¿Pudieron ver? Sí, profe, fue como un resumen de todo lo que había dicho usted hace un ratito. Sí. ¿Vieron cómo explica lo del cáncer, no? Cómo hay una parte en que es un poquito más específico con respecto a estos conceptos de regulación que ocurren en el cuerpo, ¿sí? Eh, son momentos en que la célula dice, bueno, a ver, ¿estoy haciendo bien la copia? Sí, bueno, sigo. No, bueno, hay que desarmar todo esto, incluso si la copia está mala, se puede llegar a autos, o sea, a hacer la apoptosis, que es como la muerte celular, o sea, se suicida la célula, dice, oh no, lo he hecho muy mal, y se muere. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es importante ese mecanismo de Afuera, reacción? Sí, va un poco rápido. afuera, Acá puso Diego. dale, pero, eh, Traten de silenciar, ¿sí? Si van a estar no comentando y todo eso, traten de silenciar. Bien, sí, lo que pueden hacer es, pueden ir pausando y si no, pueden ponerlo más lento. Yo, por ejemplo, algo que hago a veces cuando lo tengo que pasar en vivo es ponerlo en 0,75 el video. Entonces es un poquito más lento y me da tiempo a leer. Ento- yo leo muy rápido y me olvido a veces decirlo, pero está bueno tenerlo eso en cuenta. A ver, ¿por qué se los paso en inglés y no en español? Bueno, porque hay un montón de canales que explican ciclo celular, pero para mí la forma en que lo explica es espectacular, ¿sí? De última, lo que pueden hacerlo es verlo de nuevo un poquito más lento, pero eh, cuando yo encontré este video dije, no hay forma de explicarlo más simple, más lindo que esta. O sea, para mí son fantásticos esos videos. Eh, pero bueno, eso es mi perspectiva, ¿no? Si ustedes después quieren buscar otros, son bienvenidos de buscar otros para justamente mirarlos y si quieren compartirlos con otros compañeros. Pero bueno, a mí me pareció que son súper sencillos de analizar. Bien, entonces dice, ¿por qué la división celular es importante para los organismos adultos pluricelulares aún después de estar completamente desarrollados? ¿Qué me pueden decir? Yo noté que es porque sin división celular no hay reparación ni crecimiento, o sea, por lo que habíamos Claro, visto. exacto. O sea, si yo me cortara, ¿sí? No se volvería a reparar. O sea, yo estaría hecha pelota, porque ya me quebré de todas las formas posibles. Y además, que nosotros, como decía ahí, nos renovamos continuamente. Nuestros tejidos tienen un desgaste, ¿sí? Por ejemplo, las células que recubren el estómago se renuevan cada 3 días. Entonces, si no hubiera replicación celular, o sea, mitosis, yo me quedo sin estómago, sin recubrimiento del estómago en 3 días, ¿sí? Entonces es súper importante la mitosis para los organismos pluricelulares. Bien. Y acá dice, según el artículo, ¿qué aspecto determina el tiempo de renovación celular de los distintos tejidos u órganos? Yo no entendí la pregunta con relación a qué aspecto lo determina, porque sí Claro, dice el tiempo, pero no estaría eh, entendiendo. acá cuando lo vemos, dice, cada tipo de tejido tiene su propio tiempo de renovación, dependiendo en parte del volumen de trabajo que soporten las células que lo forman. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no va a tener el mismo desgaste las células de la boca, ¿sí? Que están todo el tiempo siendo erosionadas por el alimento que... no sé qué... Bueno.
Traten de prestar atención a esto, ¿sí? No se pongan a ver videos de otra cosa, por favor. Bien, entonces, como yo tengo un desgaste, como las células de la piel, como las células de la boca, en donde todo el tiempo tengo rozamiento de algo, van a morir mucho más rápido. Entonces, los tiempos de renovación tienen que ser a la par, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entendió esa parte? Por ejemplo, si bien las células del... ¿Cuánto sería eso? ¿El volumen que va a soportar la célula? Claro, o sea, el desgaste que va a tener la célula va a depender del tiempo de renovación. Ok. Sobre todo cuando es un desgaste físico. Bien. Después dice, el texto que sigue está tomado de la página Biointeractive, puede trabajar esperen que achico un poco esto. Pueden trabajar directamente con la versión incluida en este material. Luego de leer el texto, encontrarán una pregunta y las consignas para continuar con la actividad. Reproducción, diferenciación o muerte celular. Ah, una cosa que no les dije, ¿sí? Que es importante. ¿Estoy grabando yo? No, sí, estoy grabando. Una cosa que es importante es que em, el ciclo celular que les mandé y la mitosis son propios de célula eucariota, ¿sí? No se olviden de eso, por favor. Bien, bueno, entonces, reproducción, diferenciación o muerte celular. Después del crecimiento, la división sigue siendo importante en el recambio celular normal, como en la piel y en los intestinos, donde las células se renuevan constantemente. Otras células tienen que dividirse para sanar heridas, como los cortes en la piel o los huesos rotos. Las células se dividen como respuesta a señales moleculares específicas, normalmente factores de crecimiento. Un factor de crecimiento es una sustancia fabricada en un órgano determinado del cuerpo, que luego puede ser distribuida por el organismo y estimular a algunas células a dividirse. Las células también pueden recibir señales a través de otras moléculas que las introduzcan al proceso de diferenciación. En este mismo módulo, al estudiar la interfase, mencionamos la fase G0, ¿sí? La fase G0 es una fase en la que están algunas células que es previo a la fase G1, ¿sí? En donde no hay un crecimiento celular, porque justamente son células que no se van a dividir, como células musculares, ¿sí? O neuronas, que está relacionado con la diferenciación, ¿sí? Las células también pueden padecer una muerte celular programada o apoptosis, un proceso que elimina células innecesarias durante el desarrollo y elimina las células no saludables o dañadas en el organismo maduro, ¿sí? Acuérdense que si no hay una palabra que no reconocen, no terminan de entender, buscarla, ¿sí? Bien. Entonces, tengo diferentes tipos de formas en que se va, diferentes destinos que puede tener una célula. La reproducción, ¿sí? La diferenciación y la muerte celular. ¿Sí? Me dice, las células se dividen para producir dos células hijas idénticas, reproducción. Las células dejan de dividirse para especializar su estructura y función, un proceso llamado diferenciación, y después de la diferenciación es posible que algunas células se dividan nuevamente bajo ciertas condiciones. La muerte celular programada también se regula por señales que pueden recibir las células. Bien, a veces tenemos una muerte celular programada, por ejemplo, las células del estómago se van a morir al cabo de ese tiempo, más allá de tengan un desgaste o no. Si bien está asociado a ese desgaste, ya automáticamente se están renovando a los 3 días, ¿sí? No es que si yo como menos voy a renovar cada más tiempo, ¿sí? Bien. La división celular, la diferenciación y la muerte son procesos cuidadosamente equilibrados. Para permanecer saludable es esencial que un organismo mantenga la cantidad correcta de células. Esto se logra primordialmente por el medio de la regulación del ciclo celular. Los reguladores del ciclo celular son señales moleculares que pueden estimular o detener la división celular.
instruir a las células a que se diferencien o iniciar la muerte celular. Si los reguladores no funcionan correctamente, un organismo puede terminar con muy pocas o demasiadas células. Esto puede causar problemas de variada gravedad, desde una pérdida capilar inofensiva o la formación de verrugas hasta el desarrollo de tumores que pueden poner en peligro la vida. Y acá me dice que va desde muy pocas células, pérdida capilar, a demasiadas células como verrugas y tumores. ¿Sí? Pregunta. En el caso de que una célula perdiera por algún motivo la capacidad de responder a un inhibidor de la mitosis, ¿cuál de los tipos de situaciones de la figura 3.15 podría producirse? ¿Muy pocas células o muchas células? ¿Qué les parece? ¿Qué podría pasar si no hay una regulación de la mitosis? Podría pasar que haya muchas células. Sí. ¿Y qué pasa cuando, no sé, no hay una buena También como regulación en el células. sentido de que no se chequea si está bien copiado el material genético? Y ahí puede dar paso digamos, a las células cancerosas. Claro, exacto. O sea, si no está bien regulado ese mecanismo en la célula, se puede generar una célula cancerosa. Es decir, si hay una mala copia del ADN, lo que puede pasar es justamente que esa célula ya no cumpla con los requerimientos de ese tejido, ¿sí? Y como no va a pertenecer a ese ADN, como se empieza a modificar, empieza a ser como un cuerpo extraño, empieza a reproducirse y a diferenciarse de una forma incorrecta, ¿sí? Entonces no le va a ayudar a ese tejido a mantener su función, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un cáncer de piel, ¿sí? Ese tejido deja de ofrecer la capacidad de actuar como barrera cutánea, ¿sí? Entonces pueden producirse laceraciones que pueden ser la vía de entrada incluso para infecciones. Por eso se ve cuando tenés un tejido tumoral, por eso se pone como un acumulo de sobretejido y se pone Claro, como una masa claro. dura, digamos. Sí, exacto, porque justamente Una salud, hay una reproducción de forma desproporcional a las necesidades del organismo y además que no cumplen ni la forma ni la función determinada por el ADN. Entonces eso termina alterando todo el ecosistema interno de ese tejido. ¿Se Claro. entendió? ¿Me siguen? Por eso se Sí. terminan generando quistes, tumores, porque deja de pertenecer a ese tejido y pasa a tener características propias. A ver, me voy a fijar el chat. Claro, exacto. Dinero, dinero. Bien, Dalia, pero dinero. Tenés que levantarte más temprano, nena. No puedes estar caminando hacia... bueno, acuérdense de cerrar los micrófonos, chicos. Bien, entonces, actividad 3.4, segunda parte. Ahora veamos un ejemplo de regulación normal del ciclo celular eucariota en el video 3.4, que muestra la situación en el intestino delgado. ¿Qué relación puede establecer entre la posición de una célula en la vellosidad intestinal y los procesos de división celular y diferenciación celular y apoptosis? ¿Recibirán la misma señal las células que se encuentran en distintas zonas de la vellosidad intestinal? Bueno, acá lo que se refiere es a que hay un tiempo de renovación, ¿sí? Que justamente son tejidos que están en constante desgaste, ¿sí? Porque hay un movimiento y hay cosas que rozan todo el tiempo con eso. Y además la vellosidad intestinal, como tiene como una curvita, ¿sí? Una forma de U, vamos a ver que van desde la base, ¿sí? Las células nuevas, como en el valle de estas crestas, ¿sí?
y van hasta la superficie, ¿sí? Que la superficie es la de más desgaste, la que está más expuesta, y justamente ahí es donde se produce la muerte de la célula y su renovación. Entonces va desde la célula más nueva, que está en la base, y se va moviendo hasta la superficie donde se produce el desgaste. ¿Me siguen? Después Sí, miren. profe. Bien, dice, el cáncer, células en división desenfrenada. Cuando una célula de un organismo multicelular pierde la capacidad de regular el ciclo celular, puede reproducirse sin restricciones y se transforma en cancerosa. Las células cancerosas difieren de sus contrapartes normales en varios aspectos. El más importante es que no detienen su división en respuesta a la presencia de células contiguas ni a la ausencia de factores de crecimiento. En los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evidencia que un organismo... Esperen que cierro... Está molestando un sonido. Bien. Bien. Entonces, en los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evidencia que un organismo sano genera numerosas células cancerosas que el sistema inmunitario encuentra y elimina durante su continuo patrullaje por el organismo. Sin embargo, algunas son capaces de escapar a su acción y proliferar, así formar masas de células que se conocen como tumores. Estas células anormales permanecen en el tejido original y forman una masa compacta. En ciertos casos, esta puede extraerse por completo y se dice que es un tumor benigno. Un tumor benigno puede pasar inadvertido durante toda la vida del individuo. Los tumores malignos, en cambio, invaden tejidos, órganos e impiden el funcionamiento normal. Si no se efectúa un tratamiento, esto puede llevar a la disfunción del órgano y con frecuencia a la muerte de la persona que padece la enfermedad. Las células malignas liberan señales químicas al medio que estimula el crecimiento de vasos sanguíneos hacia el tumor, en un proceso denominado angiogénesis. La sangre no solo aporta el oxígeno y los nutrientes que contribuyen a la supervivencia y el crecimiento del tumor, sino también un medio de transporte que permite que las células malignas alcancen otras partes del cuerpo. Las células tumorales llegan a los vasos gracias a otras características que las diferencian de las células normales. Muchas presentan cambios en la membrana plasmática que afectan su capacidad de adherirse a otras células y a la matriz extracelular. Bien, entonces, algo que es importante, que después lo vamos a ver en el módulo 4, es que las células están unidas, ¿sí? Entre ellas, por uniones. Cuando se pierde eso, ¿sí? Esa capacidad de funcionar de manera articulada y unida a otras, ¿sí? Se generan estos tumores, ¿sí? También, en parte porque se altera la funcionalidad del tejido, ¿sí? Bien, estas células entonces se desprenden y por acción de enzimas que ellas mismas producen, digieren los tejidos circundantes y pasan a la sangre. Una vez en el torrente sanguíneo pueden quedar alojadas en otras partes del cuerpo y proliferar y formar nuevos tumores. Este fenómeno se denomina metástasis. Cuando un tumor entra en metástasis, removerlo quirúrgicamente ya no alcanza. Las metástasis diseminadas en diferentes partes del cuerpo frecuentemente son inalcanzables. Este tipo de tumores se suelen tratar con radiación de alta energía y quimioterapia. Esta última consiste en drogas altamente tóxicas que inducen la muerte. Pero- Me quedo cargando, me parece. De las células en activa división.
Según el órgano afectado, los cánceres toman distintas formas que permiten su clasificación. Si las células cancerosas afectan tejidos de la superficie como la piel y las células epiteliales que revisten los órganos, cáncer de pulmón, de mama, de colon, de hígado, se denominan carcinomas. Si afectan tejidos linfáticos, es decir, células precursoras de las células sanguíneas, se denominan leucemias y linfomas. Y si afectan tejidos de origen mesodérmico, que después cuando vean embriología es la capa del medio, que bueno, de ahí se desarrollan los huesos, los cartílagos, el músculo, ¿sí? Se llaman sarcomas, ¿sí? Dependen del origen embriológico. Después cuando vean embriología lo van a entender más. Bien. Actividad 3.6 dice, la mimblastina es una sustancia utilizada en la quimioterapia para el tratamiento de ciertas clases de cáncer. La sustancia interfiere en la formación del huso mitótico, una estructura responsable del movimiento de los cromosomas durante la mitosis. ¿Se acuerdan que el huso mitótico era lo que nosotros teníamos como esos hilos que repartían los orgánulos? ¿Se acuerdan de eso? Y el material genético. Sí. Bien, o sea, lo que hace la bimblastina es inhibir eso, o sea, impide que la célula pueda repartir el ADN y los organelos. ¿Me siguen? O sea, inhibe el uso mitótico. Entonces dice, su forma de administración es la inyección intravenosa, llegando así a todo el cuerpo. Si bien la bimblastina afecta principalmente a células cancerosas, produce efectos secundarios adversos porque afecta también a algunas células no cancerosas. Los efectos secundarios más comunes se producen solo en ciertos tipos de tejidos, particularmente mucosa bucal, estomacal e intestinal, las cuales muestran elevadas tasas de renovación celular debido al desgaste y roce con los alimentos. Entonces las preguntas nos dicen, ¿por qué una sustancia que interfiere en la mitosis puede ser utilizada? Esperen, ¿eh? No sé por qué, porque yo lo descargué el PDF, no sé por qué se traba. A ver. Bien. ¿Por qué una sustancia que interfiere en la mitosis puede ser utilizada para el tratamiento de cáncer? ¿Qué les parece? Porque justo es la parte donde la célula se va a empezar a dividir y a crecer. Entonces, si inhibimos la mitosis, inhibimos el crecimiento de la célula. Claro, y como una de las características que tienen los tejidos cancerosos es su rápida reproducción, ¿sí? Entonces inhibimos la replicación de células cancerosas, ¿sí? Porque inhibimos la mitosis. Claro, exacto. Y uno de los efectos secundarios es que justamente otras células que sí son sanas, que tienen una reproducción rápida, también se ven afectadas, ¿sí? Pero es una consecuencia secundaria, ¿sí? Lo más importante cuando vos tenés una persona que tiene cáncer es tratar de controlar a justamente la reproducción acelerada de estas células, ¿sí? Y después, bueno, la persona se puede llegar a recuperar si le das tiempo a que justamente una vez que termina el tratamiento oncológico, las células del pelo, de la boca y del estómago vuelven a reconstituirse, ¿sí? Pero lo más importante a la hora de regular el cáncer y no dejar que se siga expandiendo es justamente la aplicación de la bimblastina, porque inhibe la mitosis de estas células que se replican a una gran velocidad. Bien, entonces en la B dice, ¿encuentran alguna relación entre la aparición de efectos secundarios adversos en los tejidos mencionados y el estrés por desgaste y roce que estos tejidos están sometidos? ¿Qué les parece? ¿Qué me podrían decir de la B? Lo estuvimos mencionando, ¿eh?
Sin miedo al éxito, vamos. No escucho, ¿me están hablando? Profe, no sé si la pregunta la entendí bien, pero sería esto que nosotros, por ahí estoy respondiendo cualquier verdura, ¿no? No, pero decime, Sería, dale. sería justamente entonces, o sea, al estar los tejidos, o sea, bajo el estrés del continuo ataque, digamos, del medicamento, Sí, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, esto justamente, en este caso justo de la vimblastina, sería el mayor inconveniente lo tendríamos en el estómago. Pero después hay otras que no sé si tienen que ver con otro medicamento, que por ejemplo se ve muy común en la gente que está tratada por el cáncer, la pérdida del pelo. claro. ¿Por qué? Porque la bimblastina ataca justamente a la división celular, ¿sí? Como son células que están en constante renovación, o sea, no se renuevan de la misma forma las células de mis huesos que las células de mi estómago, que las células de mi sangre, ¿sí? Por ejemplo, una célula muscular probablemente no se renueve en toda tu vida, ¿sí? O sea, capaz que dura 30 años, ¿sí? Pero una célula del estómago, yo necesito que sí o sí se renueve cada 3 o 4 días porque está sometido a un gran desgaste, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta renovación? Que necesito que se reproduzcan células nuevas, ¿sí? A partir de las anteriores, para que el tejido se mantenga sano, para que no hayan lesiones, ¿sí? Como también ahí dice que baja el sistema inmunitario, pusieron, sí, provoca náuseas porque justamente se están muriendo las células del interior de nuestro estómago, o sea, no se están reproduciendo a la velocidad que nosotros necesitamos. Y también otras de las células que nosotros renovamos continuamente son las células del cabello. Entonces, como son células que se están renovando constantemente, la bimblastina lo que hace es frenar la reproducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro en realidad es frenar a las células que se reproducen con gran velocidad, pero a las cancerosas, ¿sí? Es un efecto secundario, ¿sí? Que se mueran o que no se lleguen a reproducir otras células que sí tienen una reproducción rápida. ¿Me siguieron con esto? Sí, profe, tengo una Sí, consulta. profe. Sí, decime. Sería como entonces, a su vez, un efecto, bien es un efecto secundario, sería como un efecto visible también de que la célula cancerosa está reduciéndose, o no tendría, Sí, o no habría una sí, relación. sí, significa que está funcionando el tratamiento. O sea Eh, que si una persona se le empieza a caer el pelo, nosotros podríamos dar como cuenta, bueno, sí, esto está Esto está funcionando. funcionando, sí, exacto. Ok. Sí. Bueno, es más, yo el año pasado estuve acompañando a alguien con cáncer y justamente uno de los médicos le dijo, esto significa que está funcionando el tratamiento. Después yo le expliqué a la persona, pero justamente que eso que para uno es un bajón, sentirse mal y que se le caiga el pelo y todo eso significa que el tratamiento está funcionando. Porque así como está bajando la frecuencia de reproducción de esas células, también las del cáncer. Claro, las dos. Con la quimioterapia mueren las dos, las células buenas y las malas, o sea, no se reproducen. Pero bueno, por eso hay cierto malestar, ¿sí? Pero bueno, después, cuando termine el tratamiento, Por se eso, vuelven a profe, se ve recuperar las buenas. un deterioro importante en el paciente, ¿no? Claro, exacto. Por eso también bajan de peso. Sí, Profe, perdón, quería hacer una sí. consulta. ¿Puede ser que pase algo parecido con el uso de antibióticos, por ejemplo? Claro, pero lo que se va a No. inhibir ahí es la fisión binaria. Ah, ok. O sea, vos, o sea, inhibís los procesos de reproducción celular, pero como tienen procesos diferentes, ¿sí? Sí, Vos le das vinblastino a una bacteria y no le importa, porque justamente no tiene uso mitótico, sí. ¿se entiende?
Bien, bien. Gracias. Bien. Bueno, ya terminamos. Si quieren, leemos la actividad opcional y ya cerraríamos. ¿Sí? Bien, dice, actividad opcional, la tendencia a desarrollar cáncer en distintos tejidos. El cáncer suele atribuirse a factores tanto hereditarios y ambientales. Estos factores, sin embargo, no logran explicar por qué algunos de los tipos de tejidos corporales son más propensos a desarrollar cáncer que otros, incluso en casos donde los riesgos hereditarios y ambientales son iguales. Por ejemplo, los tejidos del intestino delgado y grueso son susceptibles al cáncer causado por mutaciones en un mismo regulador que inhibe el ciclo celular, es decir, una proteína reguladora del ciclo que actúa como freno que evita que las células se dividan de forma descontrolada. Se supone que el intestino delgado y el grueso están expuestos a los mismos factores ambientales, y sin embargo el cáncer de colon, parte del intestino grueso, es mucho más común que el cáncer de duodeno, parte del intestino delgado. Un equipo de científicos investigó con un tercer factor las mutaciones genéticas causales que ocurren durante la división de las células madre. Puede contribuir a la tasa general de incidencia del cáncer en cada tejido. Los investigadores representaron gráficamente datos de los estudios publicados anteriormente para determinar si los tejidos con un mayor número de divisiones de células madre y por lo tanto una mayor cantidad de pasajes por la fase S del ciclo celular, a lo largo del ciclo de vida de una persona están relacionados con el riesgo general de desarrollar cáncer de tejido. Bien, acá nos menciona cuáles son los índices más altos, ¿sí? El colon rectal, las células basales, ¿sí? Bien, o sea, nos dice que cuanto más reproducción celular, hay un poquito más de incidencia. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de pasar por la fase S de forma errónea, ¿sí? Básicamente. O sea, como hay más chances, es más probable, ¿sí? Bien, entonces nos dice riesgo de a lo largo de la vida, vamos a ver que la reproducción, ¿sí?, celular es más grande, ¿sí? O sea, como que hay más chances, cuantas más divisiones, hay más chances de que justamente se produzca algún error, ¿sí? Básicamente eso. Por eso es importante hacerse chequeos, ¿sí? Comer bien. Y bueno. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran que charlemos antes de cerrar?